Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Continuamos en nuestra serie de esta maravillosa carta a los filipenses. Esta de verdad es una carta maravillosa, hermanos. Y como le dije cuando empezamos esta serie, le dije que le tenía un desafío a la iglesia, y es que dedique tiempo de su semana a la memorización de la palabra de Dios con su familia. Antes, si usted no lo ha hecho todavía, léase la carta de los filipenses entera, ¿sí? De una sola vez, como una carta, como se debe leer, ¿no? Son 7 minutos, por si acaso. O sea, porque yo cuando lo hice me cronometré, para que sepa. Entonces, 7 minutos de su semana los dedica a leer la carta completa. Pero también le tengo el desafío que memorice al menos un verso por semana. Estamos compartiéndolo en los WhatsApp. Un versículo por semana de cada uno de los textos del sermón. Usted con su familia, con sus hijos. Póngalo allí en las puertas de sus casas, como dice Deuteronomio, ¿no? En sus dinteles. Póngase creativo con su familia. Si se anima más, genial. De hecho, el problema del texto de hoy día es que es tan maravilloso que tiene como para memorizárselo entero. Si usted es motivado así con su propia memorización, le invito a al menos memorizarse el himno que está aquí, el poema del versículo 5 al 11. ¿Sí? Que es el corazón de la carta. Todo Filipenses gira en torno a eso. Quería hacerle una pregunta, querido hermano, para comenzar nuestro mensaje. ¿Qué hace a una iglesia buena? ¿Qué hace a una comunidad evangélica una iglesia admirable? ¿Sí? Piense. ¿Qué la hace una iglesia ejemplar o modelo? En el mundo evangélico hay distintos y muchos diversos modelos. Y creo que se ha infiltrado en nuestra forma de entender la iglesia muchas perspectivas del mundo, ¿sí? Perspectivas que cuentan el éxito o las cosas que son dignas de admiración en la iglesia en cosas visibles, materiales. Qué tan grande es el templo, cuánta gente se reúne, qué tan buena es la banda y qué tan pocos errores hace el grupo de alabanza, ¿no? Pero Pablo quiere venir a cuestionar qué entendemos como iglesia, sí, y quiere revertir un poco eso, ¿no? Este es un texto que a mí me hubiera encantado que lo pudiéramos haber visto en 2 sermones diferentes, pero vamos a tener que ver las dos cosas al mismo tiempo. Primero, ver la historia de Jesús y la maravillosa historia de Jesucristo y cómo Pablo aplica eso a la comunidad. Porque para Pablo una verdadera iglesia vive en unidad, en amor, en unanimidad, pero eso no es porque la unidad es un fin en sí mismo. Eso es porque es una iglesia que vive la historia de Jesús. ¿Sí? Una iglesia que decide encarnar en su vida comunitaria el ejemplo de Jesucristo. Tener la mente de Jesús, tener su corazón. Así que voy a invitarle a que me acompañe a releer el texto. ¿Sí? Voy a leerlo esta vez en NBI, ya que ya lo leímos en Reina Valera 60. Acompáñeme ahí. En la versión que tenga usted, no hay problema. Versículo 1 dice: Por lo tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, queridos hermanos.
Señor, hemos leído tu maravillosa palabra y reconocemos que ella fue inspirada por tu Espíritu Santo para hablarnos. Ella es tu verdad, ella es tu voz, ella es la verdadera realidad. Y queremos rogarte, Señor, que primero tú nos des la fe para creer en esta palabra, en lo que la Biblia dice. Te rogamos que este Espíritu Santo esté en nuestra mente, obrando para darnos inteligencia, para darnos atención. Muchos hermanos y nosotros, Señor, estamos todos cansados por una semana de trabajo, pero queremos venir sedientos, con una mente atenta para escuchar tu voz. Queremos también rogarte que nos des un corazón humilde. Espíritu Santo, danos un corazón dócil, abierto a lo que tú quieres decir. Espíritu Santo, por favor, prepara nuestra voluntad para recibir y danos la fe para creer lo que tú dices que podemos ser como iglesia. Permítenos encontrar a tu evangelio hoy. Reconocemos, Señor, que así como Pablo dice, tu evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y hoy queremos experimentar ese poder. Así que, Espíritu Santo, te ruego que estés conmigo, dándome las palabras, guiándome, Señor, para que tu evangelio sea predicado, porque como pueblo estamos sedientos de escucharlo. Necesitamos el evangelio, necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas y venimos a rogar tu obra, Señor, en este mensaje. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les compartía, este es un texto que va a ser un poco difícil para mí de predicar. Es un texto que podríamos, de hecho, no solo hacer 2 mensajes, podríamos hacer una serie completa de sermones solo de este maravilloso himno de Pablo, ¿no? Pero necesitamos entender algunas cosas. Primero, este poema o himno, del 5 al 11, forma parte de una carta, ¿no es cierto?, de los filipenses. Y una carta, como usted bien sabe, o sea, ya no se mandan muchas cartas, ¿no?, hoy día. Pero es una conversación entre 2 personas, ¿no es cierto? Estamos metidos en el medio. Necesitamos entender de qué están hablando estas 2 personas. Su contexto, que le llamamos, ¿no es cierto? Para entender qué es lo que dice. Porque nuestra fe como cristianos es que esta es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces esta conversación, esta carta nos habla hoy día a nosotros y a los cristianos de todos los tiempos. Entonces Pablo y Timoteo, 2 obreros fieles al Señor, escriben esta carta a los hermanos a los filipenses, ¿no? A los hermanos de la ciudad de Filipos. Timoteo, vamos a hablar un poquito de él en unos mensajes más. La iglesia de Filipos fue la primera plantación de Pablo, la primera comunidad de Jesús que él inició en Grecia. ¿Sí? La primera plantación de Grecia, en la antigua Macedonia, se le llamaban el Imperio Romano. Filipos era una ciudad romana, muy orgullosamente romana, ¿no? Era una colonia romana. Estaba probablemente muy llena, o sea, llena de veteranos de guerra, soldados romanos retirados. ¿Sí? Era muy conocida por su nacionalismo patriótico, ¿no? Con la idea de los soldados romanos, de hecho, de la exaltación del César, el gran conquistador. Y como tú podrías imaginarte, tal vez, Pablo enfrentó bastante resistencia. Ahí eso está relatado en Hechos 16. Le recomiendo que lea ese texto en la semana porque ilumina mucho la carta de los filipenses. Pablo enfrentó bastante resistencia ahí porque anunció que Jesús era el verdadero rey del mundo, ¿no? Y con un montón de fanáticos del emperador, creo que eso suena bastante polémico. Bueno, después de que Pablo hizo su plantación y sufrió, ¿no es cierto?, la historia del carcelero de Filipos, que es muy bonita, los que se convirtieron ahí en la ciudad siguieron perseverando, ¿sí?, como una comunidad vibrante, llena de gozo, fiel al camino del Señor, pero perseguida también, compartiendo los mismos sufrimientos que Pablo tuvo que sufrir. Ahora Pablo está bastante tiempo después, por si acaso. Yo creo que ya cerca de 20 años después de estos viajes misioneros. Pablo será un hombre de unos 55, 60 años, ya con unos 25 años de ministerio de experiencia, varios viajes misioneros, mínimo 3, varias iglesias plantadas, más de 30 años después de la muerte de Jesús. Y él está en la cárcel. Envía esta carta a los filipenses en uno de esos, son muchos encarcelamientos, por si acaso. Y mientras está en cadenas, Pablo contempla que tiene un juicio adelante, y eso implica potencialmente que su vida va a acabarse, su vida terrenal, ¿no? Que él puede ser condenado a muerte. Él en esta carta entonces mira hacia el futuro, lo que le depara, ¿no? Por eso es sorprendente Filipenses, porque en medio de la aflicción y de la cárcel, Pablo comparte el gozo verdadero, la esperanza verdadera. La carta nos muestra a Pablo firme como nunca, ¿no? Gozoso en medio de la adversidad, con una esperanza certera, porque
Y uno dirá, ¿por qué Pablo tiene la capacidad de decir estas cosas estando preso? Y es porque sabe a quién le pertenece. Sabe con quién está, sabe de quién es, sabe hacia quién va. Y ese es Cristo el Señor. Pablo sabe qué historia es la historia que él está viviendo, aunque esté en la cárcel. La historia es de Cristo. Esta sección de este capítulo 2 es el centro de la carta. Toda la carta gira en torno a este centro de gravedad que es este poema o himno del capítulo 2. ¿Sí? Es clave para entender todo el resto de la carta, este poema del versículo 5 al 11. ¿Sí? O poema o himno, ¿no? Es una condensación de la historia del Evangelio de una manera muy hermosa, ¿no? Recrea o recuenta artísticamente la historia de la encarnación del Mesías, su vida, su muerte, resurrección y exaltación. Nos recuerda como lectores la gloriosa magnificencia de Jesucristo, el Señor. Pero no se queda solo ahí. Pablo también quiere mostrar cómo el ser cristiano, vivir como cristiano, significa ver tu propia historia como una expresión de la historia de Jesús. Y eso debe convertirse en el paradigma de vida para los filipenses, ¿no? Para sus actitudes, para su comportamiento. Tal como lo ha sido para Pablo, para el mismísimo Pablo, imitando a Jesucristo. Y nos desafía a nosotros a hacerlo también. Un poco con otra expresión, tal como lo vimos la semana pasada, el ser ciudadanos del reino de Jesús. Todos los días ciudadanos, ¿no? Participantes de su evangelio. Él exhorta a los filipenses a vivir la historia de Cristo. Como incluso como una colonia, sígame aquí, lo vamos a conversar después, pero como una colonia contracultural de ciudadanos de un reino mayor. El poema nos muestra en este lenguaje hermoso, narrativo, que se enraiza en la obra de Jesús, pero como con un contraste explícito con todos los demás imperios humanos. No deberíamos sorprendernos de que hay muchas antítesis, hay muchas pistas que vamos a examinar entre Cristo y el César aquí en este poema. Un contraste que debía nutrir la forma en cómo los creyentes debían brillar como luces en medio del mundo romano. Porque para Pablo, Jesús es el Cristo, ¿no es cierto? El más grande y exaltado. El Señor sobre todo. Jesús es el Salvador y Señor. Y llevamos 2000 años proclamando eso y por eso creo que no entendemos la polémica de esa frase. Porque para la gente de esos tiempos, cuando la gente del mundo antiguo greco-romano pensaba en un Salvador y Señor, ¿no? Un líder heroico, gobernante y rey, particularmente los filipenses probablemente pensaban en Alejandro Magno. No sé si conoce esa figura histórica, 3 siglos antes de Jesús. Este tipo bien loco, Alejandro, a los 20 años, sucedió a su padre Felipe en el trono de Macedonia y se hizo maestro de señor sobre toda Grecia muy rápidamente, a los 20 años, y se propuso en sí mismo la tarea de conquistar todo el resto del mundo. De hecho, Felipe, el papá de Alejandro, es el nombre de la ciudad de Filipos. ¿Sí? Le pusieron a la ciudad el nombre de este gran héroe. Imagínense la importancia cultural que tenía Alejandro Magno para la cultura de los filipenses. Sí, sería como el Urmeneta de los limachinos, ¿no? Filipos, ¿no? Y cuando tenía 33 años murió Alejandro Magno, ¿no? Y su imperio era inmenso. Pero hacía sentido en la cosmovisión greco-romana que ellos lo empiezan a considerar como una entidad divina. Sígueme aquí. De hecho, a ver, él mismo, soberbio, él sugería que él era divino, ¿no? Si usted lee algunos documentos de historia. Se creía Dios, Alejandro Magno. El equivalente de Alejandro Magno, de la cultura de los filipenses, para Pablo, en el tiempo de los romanos, ¿no? Este gran imperio romano era Augusto, el César. Augusto César había puesto fin a la guerra civil entre los romanos, había traído, sígame las palabras que usan los romanos, había traído paz, orden y libertad a todo el mundo conocido. Mundo conocido, cosmos era la palabra. ¿Sí? Es lo que le decían los romanos, ¿no? Roma para ellos era todo el mundo que existía. Era muy nacionalista, ¿no? Entonces,
No pasó mucho en el Imperio Romano hasta que la gente agradecida por la libertad y el orden y la paz que había traído Augusto, que algunos sujetos empezaron a también reconocerlo como divino. Con todo el poder militar que tenía, su fuerza, ¿no? Sus habilidades organizacionales, ¿no? Que podían mantener este imperio unido. Así que era la conclusión natural de muchos en el imperio que él debía ser una figura divina. Así se veía el liderazgo heroico en ese mundo, así se veía el señorío. Y solo cuando entendemos este aspecto del contexto es que podemos ver cuán profundamente polémico, subversivo, contracultural es el mensaje del Evangelio. Lo que Pablo proclama aquí sobre Jesús de Nazaret. Hay algunas cosas que probablemente en la vida, en el mundo y en la existencia solo pueden ser dichas en poesía, ¿no? Tal vez esta es una de ellas, ¿no? Lo que Jesús es y lo que Él consiguió. Pablo tiene una realidad que reportar. Pablo tiene una noticia. La muerte en la cruz y la resurrección ha declarado a Jesús como el Mesías, como el Cristo de Israel y el Señor verdadero del mundo. Cristo es la realidad. Alejandro Magno, perdón. Augusto César. Una caricatura. Cristo aquí es lo que es como verdaderamente se ve la verdadera soberanía mundial. Eso es lo que está haciendo Pablo, un reporte. Les aviso. Esta es la realidad. Porque eso es el Evangelio. ¿Qué significa? Buena noticia. Y en esos tiempos Evangelio se usaba como una palabra de noticia de realeza. La noticia, por ejemplo, que un emisario traía para proclamar: tenemos un nuevo emperador. O contar la historia de sus conquistas. O anunciar a una ciudad que venía el reino. Y en el caso de Augusto, proclamó bastante evangelio llegando con su tremendo ejército, y a veces se evitaban batallas, con eso era la estrategia de los romanos. Troya, la película, por si alguno es fan de eso, a veces se muestra un poquito eso, ¿no? ¿Sí? Era una onda de la cultura greco-romana, ¿no? Bueno, Pablo nos presenta un evangelio, el evangelio aquí, una noticia. Te aviso, Jesús es rey. Esa es la verdadera historia del mundo. Este himno, ¿sí?, del versículo 5 al 11, ¿no?, puede ser dividido en dos secciones, ¿sí? La primera nos muestra, enfatiza a Cristo Jesús en su estatus de siervo, su decisión de tomar forma de siervo. Y la segunda mitad, del versículo 9 en adelante, nos muestra su entronación a la diestra del Padre. Este himno también es rico, está llenísimo de ecos del Antiguo Testamento. La historia del mundo en los ojos de Pablo. Específicamente la historia de Adán, ¿sí?, en Génesis del 1 al 3 y algunos poemas de Isaías que vamos a referenciar, ¿sí? El poema nos cuenta primero, o este himno nos cuenta primero, la encarnación de Dios en Jesús, el Mesías. ¿Sí? Antes de tomar forma de hombre, antes de volverse humano, Cristo, eso nos dice el versículo 6, claramente, Cristo preexistía en un estado de gloria, en plena y completa igualdad con Dios, siendo Dios. Jesús mismo era igual a Dios. Él era, en el lenguaje posterior que los concilios cristianos establecieron, ¿no es cierto?, allí, en la segunda persona de la Trinidad, ¿no?, como le decimos hoy día. Y Pablo, al mostrarnos la encarnación de Jesús, hace un eco de la historia bíblica. Traiga a su mente el Génesis 1 al 3, ¿sí? La historia de cómo como Adán fue creado, ¿sí? La humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo, siendo Dios, decidió tomar la semejanza de hombre. Pero la historia del Génesis nos cuenta, en Génesis 3, que Adán intentó con arrogancia, ¿no?, robar o quitar el dominio y la soberanía de la creación
intentando ganarse una igualdad de Dios en el control del bien y del mal, ¿no? En la historia del árbol, ¿no? Intentó agarrar la oportunidad de ser como Dios, conociendo el bien y el mal, hacerse como Dios, determinando el curso de su propia historia por sí mismo. Lo que el César Augusto y lo que Alejandro Magno estaban haciendo, eso simplemente es lo que todos los humanos hacen, por si acaso. Lo que Adán hizo, ¿no? Intentar determinar por sí mismo el curso de su historia. O como en palabras de Mandela, ¿no? Ser el capitán de tu destino. ¿No sé si has escuchado esa hermosa frase? Soy el capitán de mi destino. O tal vez, si le gusta algo más antiguo, Frank Sinatra, ¿no? A mi manera, exacto. Tremenda canción, ¿no? O sea, la voz de Sinatra. Pero no sé si ve el mismo orgullo humano de Adán, ¿no? Voy a hacerlo a mi manera. Esa decisión de la humanidad allá en Génesis 3 trajo y aún trae terribles consecuencias. Nos separó de nuestra relación con Dios, pero trajo una ruptura en las relaciones entre los seres humanos también y con la creación. Entonces, toda la historia bíblica es la pregunta de cuál es la solución al tremendo desastre que el pecado trajo. Hay otro antecedente importante que tenemos que conversar, porque en el Antiguo Testamento Dios fundó un pueblo a través de Abraham, el pueblo de Israel. Y dijo que ellos eran su siervo, su pueblo siervo, cuyo sufrimiento debía reflejar, o sea, su obediencia también fiel en medio del sufrimiento debía reflejar el plan de salvación de Dios hacia las naciones. Ellos eran llamados como una luz a las naciones, como una luminaria en medio de los pueblos. Y debían manifestar a través de la ley de Dios la forma en como Dios quería lidiar con el pecado. Y debían ser una comunidad viviente que viviera según el diseño divino, no según el mundo. La historia del Antiguo Testamento lamentablemente nos cuenta que Israel no solo fue esclavizado en Egipto, tenía esclavitud en sus corazones también. Y se rindieron al camino de Adán, a la primera humanidad, ¿no? Y si ese plan fracasó, ¿qué es lo que debía hacerse? Esa es la respuesta que trae Pablo. Esa es la respuesta que trae el poema. Cristo, el siervo. Dios mismo viene a intervenir en la historia. Pero Jesús, a diferencia de Adán, escoge, en el versículo 6, no explotar su estatus como un estatus de ventaja, ¿no? El punto de los versículos 6 y 7 es que Jesús no consideró, evaluó su igualdad como Dios como algo que explotar, por así decirlo. No consideró esto como algo que no ceder. No lo estimó como cosa que aferrarse, como bien traduce nuestra Reina Valera 60, ¿no? Sino que, ¿qué hizo? Versículo 7, se despojó a sí mismo. Se vació a sí mismo de su estatus de gloria. Él se convirtió en hombre voluntariamente. La encarnación. Este es el milagro más sorprendente de la historia. ¿Sí? Al menos para la iglesia primitiva lo era, es una locura. Y creo que sigue siéndolo, ¿no? Como Dios... Piensa en el Dios que cantamos, ¿no? Que nuestra hermana Carmen oraba, ¿no? Omnipotente, omnipresente. Todo glorioso. Viene a vivir siendo plenamente hombre. Cristo, el Creador, decide venir a vivir una vida humana como criatura. En lugar de decidir disfrutar los incalculables beneficios como objeto de adoración en el cielo, por los ángeles, por ejemplo, Cristo decide transformarse en carne, ¿no? Y servir a otros. Nuevamente aquí hay una reversión. Porque Cristo viene a deshacer la maldición de la caída a través de hacerse carne y haciéndose siervo. Cristo debe traer la verdadera imagen de Dios de vuelta al mundo para redimir a aquellos caídos, donde la imagen de Dios había sido distorsionada. Para restaurar por fin a los humanos, hacer una nueva humanidad, ¿no? Con la humanidad de Dios perfeccionada nuevamente. El versículo 17 nos dice que tomó forma de siervo. Jesús vino a ser siervo de todos.
incluso más aún, se permitió ser humillado. Versículo 8. Él fue obediente al Padre para ir voluntariamente a su muerte, a la ejecución en un madero romano. Cristo, el preexistente, renunció a sus privilegios para hacerse siervo y humillado. En lugar de ser servido, Él decidió servir a muchos, muriendo en la cruz. Son las palabras de Jesús, por si acaso, en Marcos 10:42. Como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y a los altos oficiales, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso está en Marcos 10:42. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero será esclavo de todos. Porque ni el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con la idea del siervo, está aquí en la mente del apóstol Pablo, el sufrimiento anunciado por el siervo sufriente en Isaías, ¿no? Cristo decidió hacerse nada, tomando la naturaleza de siervo, humillándose a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por lo tanto Dios le exaltó. Esa idea es de Isaías 52 y 53. Isaías 52:13 dice: vean aquí mi siervo, él actuará sabiamente, él será levantado y grandemente exaltado. Isaías 53:12. Y después leas el capítulo completo de Isaías 53. Le daré una porción entre los grandes, ¿no? Recogerá despojos cuando él dé su vida, y él cargará con los pecados de muchos. ¿Sí? Cristo cumple esa vocación que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, debía supuestamente haber cumplido. Cristo es todo lo que Israel debía hacer como siervo del Señor. Encarna en sí mismo esa función del pueblo de Dios. Por eso hoy día le decimos que es nuestro abogado, ¿no? Representante. Es Cristo, el Hijo amado. Él se hace a sí mismo representante de todo, se hace a sí mismo representante de todo el pueblo de Dios, de la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Él es el siervo de Isaías, que cumple todo lo que el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, que el Israel étnico no pudo cumplir. Y él como representante es la clave, el centro de la historia. Todos los que están en él y solo los que están en él son parte de su pueblo escogido, de su pueblo especial. Los que están en Cristo son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por su representación solamente. Nuestro representante decidió venir a humillarse y tomar la obediencia sobre sí mismo que nosotros deberíamos haber cumplido, pero no pudimos. Y pagar con su propia sangre en su muerte, la muerte que usted y yo deberíamos haber pagado. Es importante notar eso sí, que esta decisión de Cristo de volverse hombre y recorrer este camino de obediencia me refiero nos referimos al plan divino, al plan de salvación, sí. Este camino hacia la cruz. No fue una decisión de dejar de ser Dios. Como confesamos, Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre. De hecho, eso es un poco lo que nos enseña Pablo. Es la forma en que Cristo muestra de qué se trata verdaderamente ser Dios. ¿Qué es lo que verdaderamente significa ser divino? Cristo, siendo igual a Dios, llegó hasta el punto de la cruz, mostrando el carácter amoroso de Dios. Tal como dice Pablo en 2 Corintios 5:19, Dios estuvo en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo. Pablo reconoce la locura de la cruz, por eso dice, fue hasta la muerte y hasta la muerte en una cruz. La cruz no era un símbolo religioso agradable en esta época, no era un símbolo religioso de ninguna forma. Era un símbolo humillante. Era la muerte como morían los peores criminales. De hecho, era la derrota de los rebeldes por parte del Imperio Romano. Era como el Imperio Romano aplastaba todas las rebeliones y decía, nadie le gana al César. ¿Sí? Es la derrota de un Salvador y Señor, la cruz.
Pero Pablo dice, Jesús viene a revertir todo eso porque la cruz es la entronación de Jesús. ¿No? Por eso Pablo dice que el evangelio es una locura. Entonces, el Dios eterno, el eterno Hijo de Dios, es aquel que se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y tomó su igualdad de Dios, su igualdad con Dios, ¿no? Pero la tomó en acción como un compromiso de amor. Siendo nuestro representante, el representante del pueblo de Dios, muriendo en la cruz, cargando en sí mismo el pecado del mundo. No sé si conseguiré transmitirle esto. Yo creo que vamos a conversarlo en el grupo de vida el miércoles, pero es sorprendente que Pablo diga que esto es ser divino. Pablo en este poema nos hace mirar a la maravillosa cruz. ¿Sí? Y cuando tú miras al Jesús, que es Dios encarnado, ¿no? El Hijo de Dios muriendo en la cruz, y entiendes que ese es el momento más poderoso de su divinidad, deberías pensar, ¿qué locura es esto? En la cruz se ve el verdadero significado de quién Dios es, porque es el Dios que es amor, de un amor que se entrega a sí mismo. Veamos de nuevo la polémica, ¿no? Porque en el mundo antiguo, el mundo que Pablo vivía, ¿no? El de César y Alejandro Magno y todo eso, también se creían hijos de Dios, ¿sí? Ellos dos, ¿sí? Se creían divinos. Hijo de Dios era un nombre que el César usaba, ¿no? Se daban esos estatus también y designaban herederos, no sé, manejaban todo con poder, las riquezas, ¿sí? Y el imperio en un sentido terrenal, ¿no? Entonces lo que Pablo está haciendo explícitamente en este texto es recordándole a los hermanos de Filipos, que era una colonia romana convencida en su contexto de todas estas locuras, ¿no? Ellos entendían súper bien qué significaba que César fuera el Señor. De hecho, es importante decirlo. César se decía el nombre a sí mismo, se decía a sí mismo el nombre sobre todo. En la expectativa de los romanos es que él era aquel ante quien todo el mundo, el cosmos, el mundo conocido, doblaba las rodillas. Los soldados romanos decían, César es el Salvador y Señor, ¿no? Entonces Pablo está aquí enseñando qué significa de verdad decir que Jesús es Señor. César no es Señor. Jesús es el Señor. En medio de todo este contexto, en medio de la adversidad, en la prueba, en la cárcel, encarcelado por los mismos romanos, y los filipenses siendo perseguidos por los mismos romanos, ¿no? Pablo se levanta aquí diciendo, Jesús es el Señor. Le voy a leer un pequeño poema de un poeta de la Primera Guerra Mundial, Edward Chilito, creo que se llama. Le iba a decir el nombre porque es curioso, pero no sé si se dice así en inglés. Pero fue en la época de la Primera Guerra Mundial un ministro de la Iglesia de Inglaterra. Se llama El Jesús de las cicatrices. El poeta aquí, o sea, el señor Edward Chilito, presenta un contraste entre los dioses de este mundo, los ídolos, que son aparentemente poderosos y arrogantes y se imponen con violencia, y el Dios verdadero del Evangelio, Jesucristo, el Dios con cicatrices. Él dice así el poema. Los otros dioses eran fuertes. Está hablando a Jesucristo, ¿no? Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos andaban en grandes caballos, pero tú decidiste caer del trono. Pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablar. Y ninguno de los ídolos tiene heridas. Ninguno de los dioses tiene heridas, sino tú solo. Qué maravillosamente poderoso, hermanos, porque lo que este poema quiere hacer es poner nuestra mirada en la gloria del Dios encarnado que decide herirse en nuestro lugar. El Dios que sufre en la cruz, que fue molido por nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. El Dios que toma el lugar de un mundo en dolor y sufrimiento. El que toma el lugar de un pueblo manchado por el pecado.
y decide cargarlo sobre sí mismo para lidiar con todo aquello que el pecado destruyó. Un Señor que de hecho pudo hacer lo que César no podía hacer, lo que Alejandro Magno tampoco pudo hacer, lo que ninguno de nuestros líderes políticos, sociales o ideología o lo que sea podría siquiera llegar a hacer jamás. Él toma en sí mismo directamente todo el dolor con toda la plena fuerza que nosotros y la muerte y todo el pecado que vino en el cosmos debía cargar. Y carga sobre sí mismo ese pecado. Y conquista la victoria. Eso, así es como continúa el himno, ¿no es cierto? A través de eso conquista la victoria. Dios, por lo tanto, versículo 9, Dios le ha exaltado sobre todo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra, y cada lengua, toda lengua confiese que Jesús, el Mesías, es el Señor. Jesús, no el César, Jesús ni Alejandro Magno, Jesús ni lo que sea que usted quiera ponerle ahí, ¿no? Cualquier cosa, cualquier ideología de ahora, cualquier pretendido señorío hoy día. No, Jesús es el Señor. Pablo está redefiniendo lo que el poder es, ¿no? Jesús redefine lo que es el poder y señorío y reino. Según el versículo 9, Dios exalta a Cristo porque ha cumplido esa misión de ser el siervo sufriente. Le da el título honorífico de Señor sobre todo, porque Cristo se humilló a sí mismo para servir. Y ahora hoy gobierna a la diestra del Padre. El siervo ha sido verdaderamente exaltado a través del poder de Dios y de su gracia. Esta es la locura del Evangelio, ¿no? La vergonzosa muerte del Mesías ha sido revertida, dada vuelta en la tumba vacía, en su resurrección. Y el Padre le exalta ahí, como dice el versículo 9, ¿no? Le exaltó muy, Pablo está como usando un lenguaje muy exagerado aquí, como en el griego, le exaltó muy, muy por sobre todo. Y le dio este nombre, pero de una forma gozosa, con deleite y alegría, concedió a Cristo este nombre sobre todo. Y Él ha sido exaltado como Rey sobre todo. Nombre sobre todo nombre, que toda la creación reconocerá que Él es el Señor. Si pensamos en lo que hemos hablado del contexto, realmente es bastante polémico esta declaración. Por supuesto, ya vimos por qué era polémico para los romanos, porque ellos decían que César era Señor, pero también era polémico para los judíos. Esta parte final del himno evoca también al profeta Isaías, una vez más. De hecho, Pablo está citando a Isaías, capítulo 45. Isaías 45, 23, si quiere buscarlo ahí, acompañe. En este pasaje, toda la creación viene a reconocer que el Dios de Israel es el Señor. Este es el triunfo de Jehová, como anunciaba el profeta Isaías. Isaías 45, 23. Ante mí toda rodilla se doblará. Jehová está hablando. Ya ve, ¿no? Y toda lengua confesará. Y entonces ahí Isaías está proclamando la exclusividad de Dios. Y el pasaje proclama, ¿sí? En el contexto más amplio, ¿no? Del 18 al 23, que algún día todas las naciones públicamente declararán y confesarán que hay solo un verdadero Dios. Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías daba solo a Yahvé ese honor. No sé si percibe el juego entonces, porque aquí está el punto de Pablo. El Dios que Isaías dice que no compartirá su gloria con nadie, la comparte con Jesús el Cristo. Pablo toma estas citas donde toda rodilla se doblará ante Jehová y dice, ese es Cristo. Pablo está dándonos un insight profundamente trinitario. Aplica Isaías 45, 23 a Cristo. En vez de decir Yahvé, dice
Jesús es el Señor, ¿no? Identifica al Dios de Israel con Jesucristo. ¿Sí? El punto aquí es bien claro. ¿Sí? En el Mesías crucificado y resucitado descubrimos al verdadero Dios de Israel. Él es Dios consistente, ¿no? El Dios trino. Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios ha manifestado su gloria en Jesucristo. Jesucristo es el Dios encarnado, entonces la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Si no había pensado este pasaje como argumento para la Trinidad, anótelo ahí, es de los mejores. Pablo se sabía la escritura del Antiguo Testamento de memoria. Sabía hebreo también. Pablo sabe bien lo que está haciendo. Cambió el nombre intencionalmente. ¿Sí? Jesús es Dios, está diciendo aquí, con toda fuerza. El Jesús resucitado. Esto es una locura. Locura para todos los creyentes de Jesús, locura para los gentiles, locura para los judíos también. Pero Pablo sabe la locura que está diciendo, porque para él la resurrección le abrió un mundo completamente nuevo. La resurrección significó que el pecado fue derrotado, ¿no es cierto? Que el enemigo final, ese enemigo inderrotable que nadie puede vencer, la muerte, por fin había sido vencida. Y Jesucristo se levanta de la tumba a nueva vida, para iniciar una nueva creación. Y por eso todo el universo, todo el cosmos le adorará. Todo se someterá bajo sus pies, versículo 10. No solo el mundo visible, sino también el invisible. Todo bajo sus pies. Toda la humanidad reconocerá finalmente, sea voluntariamente o sea obligado, al final de la historia, al mismísimo final de la historia, que Cristo es el único Dios y Señor. Entonces Jesús es el Mesías de Israel, sí, el Mesías del pueblo de Dios y representante del pueblo de Dios, pero también el Señor de todo el cosmos, que resucitó para gobernar sobre las naciones y sobre el mundo entero. Observe con atención, por favor, los versículos 9 y 10. Hay una obra pasada. Dios ya le exaltó. Pero hay una obra en desarrollo que camina hacia un futuro certero. Toda rodilla se doblará. Lo que nosotros le llamamos el ya, pero todavía no, ¿no? Ahora, pero aún no. Hay una realidad presente. Jesucristo ya fue exaltado. Pero hay una consumación futura. Toda lengua confesará. Entonces Jesucristo ya es rey, entronado en su resurrección y ascensión. ¿Sí? No esperamos un futuro reino milenial de 1000 años con capital en Jerusalén, por si acaso, un futuro. No. El texto bíblico aquí es clarísimo, por favor. Si quiere después peleamos sobre eso. ¿Qué dice? Cristo ya fue exaltado hasta lo sumo. El cristianismo bíblico reconoce lo que Jesús mismo dijo. De hecho, el reino ya está entre ustedes, ¿no? Es lo que Pablo dice sobre Jesús. Jesús ya fue exaltado. Pero nos dice que estamos en este tiempo donde Jesús reina y su reino va creciendo, pero todavía no se consuma, porque hay una promesa certera hacia el futuro que está desarrollándose hasta el día de Jesús el Señor, cuando Jesús vuelva en su segunda venida. Este es nuestro tiempo aquí, en el medio, donde las rodillas se están doblando. Nosotros fuimos de los primeros. Las lenguas de toda nación están confesando. O sea, no sabemos si somos de los primeros, tal vez seamos del último, ¿no? Las lenguas de toda nación están confesando hasta que se consume en el glorioso día de Jesús el Señor. Es acá donde los filipenses pueden encontrar aliento para sus pruebas y sufrimientos del presente. Jesús reina hoy día y sabemos hacia dónde vamos caminando, a la gloria de nuestro Señor. Acá también nosotros encontramos ese aliento, esa esperanza para las pruebas y sufrimientos del presente. Sabemos a dónde va la historia, sabemos quién reina sobre la historia, sabemos a dónde se dirige el camino. Ese es el camino de Jesús. La historia es la de Jesús, el Rey. Nosotros tenemos los spoilers del final de la película. Participamos con Él. ¿Sí? Y como sabemos al final, podemos encontrar un sentido para el presente. Podemos atesorar a este Cristo sobre todo. Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 3, ¿no? San Agustín dijo, Cristo no es valorado para nada, a menos que sea valorado sobre todo. Este poema, hermanos, es el centro de la vida del cristiano. Es el centro del cristianismo. El centro del cristianismo es la obra de Jesucristo. Cristo. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Cristo encarnado, siervo perfecto, crucificado, exaltado. Cristo, hermanos. Es su obra la que nos rescató. Él nos redimió, nos adoptó, nos hizo parte de su pueblo y todos lo adorarán. Todo debería girar en torno a Él, en el cristianismo
Ese es el llamado, ¿no? Que tu vida gire en torno a Cristo. Que tus rodillas caigan a sus pies. Y esa es la invitación del texto de hoy. Esa es la invitación de la buena noticia para ti. Únete al reino de Jesús, que tus rodillas caigan a sus pies. Ese es el llamado del Evangelio. Esta es la buena noticia. Pablo dice, te reporto, te aviso. La noticia es que Jesús es rey. Pero es una buena noticia, porque te invita a su reino. Entonces, ¿te has rendido a los pies de Jesús? Eso es lo primero que quiero preguntarte. Él, que vino y se encarnó, vivió en obediencia, la vida perfecta en nuestro lugar, y murió y resucitó, pagó el precio por nosotros y nos levantó juntamente con Él para una nueva vida. Él te invita a ser de Él. Te invita a que te rindas a su señorío, a ser parte de su reino, a ser parte de su historia. ¿Has tenido tu encuentro con ese Jesús? Es por esta historia que Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Por esta historia que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esta historia es que Pablo puede servir a otros. ¿Sí? Porque Pablo sabe que son participantes de la historia de Jesús. Y nos invita a nosotros a lo mismo. A que seamos participantes de la historia de Jesús. Para Pablo este poema expresa, sí, sus convicciones sobre Jesús, sobre quién es Jesús. Pero también él lo ofrece como un ejemplo. Jesús es el ejemplo para la forma de vida que debemos los cristianos imitar. Por eso nos decimos seguidores de Jesús, ¿no? Versículo 5. Haya pues entre ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O este sentir que hubo en Cristo Jesús, este pensar que hubo en Cristo Jesús. Es un texto complejo, vamos a verlo el miércoles, ¿sí? Es una palabra con un significado muy amplio, ¿sí? No es limitado solo a sentimientos, ni solo a pensamientos, ni tampoco solo a acciones. Todo el poema está diseñado para enseñarnos a nosotros como sus lectores a que tengamos la mente, la actitud, la vida de Cristo. Ese es el punto central del poema. Todo el párrafo del versículo 5. Tengan la misma mentalidad de Jesucristo, el mismo corazón de Jesucristo. Él, este último ejemplo de humillación y servicio, este ejemplo maravilloso y máximo. Aprender a pensar como Jesucristo, sentir como Jesucristo, vivir como Jesucristo. Es central para Pablo de lo que significa la vida cristiana. Y Pablo invita a los filipenses y a nosotros por extensión a participar del ejemplo de Jesús, teniendo su mismo sentir, su mismo pensar, su misma actitud, clamando por la mente de Cristo, clamando por el corazón de Cristo en nosotros. Él dice que tu vida como ciudadano del reino debería ser consistente con la historia de Jesús, con esta buena noticia. Debes imitar a Jesús. Estos cristianos de Filipos que estaban viviendo en un mundo que levantaba muchos ídolos y otros señores, tal como nosotros hoy día, por si acaso en medio de mucha idolatría, ellos debían saber que el mundo estaba moldeado por otro rey, Jesús el Salvador y Señor. Y el texto, y la segunda invitación que nos hace el texto es ser cristianos que encarnan la historia de Jesús. Tú eres invitado a vivir su historia y a reflejar su historia. Esa es la idea de los versículos 1 al 5. ¿Sí? Revolví el texto, ¿no? Toda la idea del principio es que nosotros somos el pueblo de Dios, seguidores de Jesús, que debemos seguir su camino. No debemos vivir de la forma en como el mundo vive. No debemos vivir para los mismos motivos que el mundo vive, ¿no? Como por ejemplo hacían los gobernantes antiguos que se daban herederos y vivían por poder y riqueza y dinero y fama. Y la iglesia está tan perdida tantas veces, hermano, ¿no? Tanto que dicen que tenemos que ser cabeza y no cola, ¿lo ha escuchado usted, no? Pero Pablo dice que los seguidores de Jesús tenemos que compartir su humildad. La responsabilidad del cristiano es vivir en la forma de Jesús, en el camino de Jesús. En medio de este mundo plagado de idolatría. Y hermanos, nos hemos olvidado de lo básico de la fe cristiana. Este es el primer paso de la fe cristiana. ¿Qué haría Jesús?
Seguir a Jesús, imitar a Jesús. Eso es el discipulado de Jesús. Eso es pensar cristianamente. Es lo que Pablo aquí le dice con la mente del Mesías, el corazón del Mesías. Cristiano es aquel que cree esta historia, la historia de Cristo, y que vive intentando, por lo tanto, imitarle, seguir a Cristo, imitarle. ¿Y qué hace de la historia de Jesús su historia? Vivo como parte de su camino, vivo su historia. Reflejo su historia en mi vida, en mi carácter, proclamo su historia con mis palabras y acciones. No la de los ídolos, no la que el mundo propone, no la que nuestro contexto actual plantea. Pablo, de hecho, nos confronta porque hay dos formas de enfrentarse con el sí mismo. La de Jesús, que ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, se despojó de sí mismo, se entregó a sí mismo. O la de nuestra cultura individualista, egoísta. La del Sinatra, a mi manera, soy el capitán de mi destino. Para Pablo, el cristiano debe ser desafiado a que como Cristo fue siervo, yo debo servir. Yo debo vivir para los demás. Ese es el punto de Filipenses 2. Modelar cómo ser cristiano. Haya pues en ustedes este sentir, esta actitud, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y enseñar a la iglesia para que sea cristiana. No ver nuestro estatus como algo que explotar, como algo que jactarse, como algo que aferrarse, sino que compartir la vocación de Jesús que se despojó a sí mismo. Esa es la fuerza de los versículos del 1 al 4, que no vamos a ver en detalle hoy por causa del tiempo, ¿sí? Tomar la vocación de Jesús que viene a este mundo en dolor y sufrimiento por el pecado y se entrega. Esa es la vocación de la iglesia y debería ser la vocación del cristiano. Llevar la sanidad de Dios que la cruz y la resurrección pueden traer donde es necesitado. Esa es la invitación, a vivir la historia de Jesús y reflejar su vocación. Ese es el patrón de la mente de Cristo. El patrón de pensamiento y sentimiento que tú y yo debemos intentar imitar. Si es que tú verdaderamente estás viviendo en Cristo, eres desafiado a vivir este estilo de vida. Si entendemos eso, ahí los versículos 1 y 4 tienen mucho sentido. Es la única forma que tiene sentido en realidad. Es la historia de Jesús, la historia del Evangelio, el fundamento para todo el desafío de la entrega por el prójimo que hace en el versículo 3 y 4, ¿no? Para el desafío de la unidad de la iglesia. Y el último desafío que el texto nos hace, hermano, es que nosotros construyamos una comunidad que encarna la historia de Jesús. No es un desafío solo para el individuo. La iglesia de los filipenses tenía muchos problemas con la unidad, lo vamos a ver más adelante. Y la única forma de que la iglesia pueda encarnar la verdadera unidad es a través del servicio y la humildad imitando a Jesucristo. Esa es la verdadera motivación. Entender que pertenecemos a la familia del Rey. El versículo 1 en resumen nos dice, como ustedes conocen a Cristo, como recibieron esta buena noticia, como están unidos a Cristo y la creyeron, ¿no? Se han hecho parte de su historia, vivan como comunidad en consecuencia con la historia de Jesús. Vivan como en consecuencia, versículo 2, ¿no? De su obra en este maravilloso evangelio. Para Pablo, con todo esto que hemos hablado, ¿no? Si entiendes la historia de Jesús, no tiene ni un sentido que todavía te niegues a vivir en unidad con el que tienes al lado, con tus hermanos. Y si te niegas a eso, entonces hay algo seriamente malo en tu comprensión del evangelio. Es así de serio para Pablo. Sean del mismo sentir. Una comunidad que encarna a Jesucristo. Pablo es muy estratégico aquí porque, y ahí nos sirve mucho la Reina Valera 60, porque si usted se fija bien, usa las mismas palabras, los mismos verbos de la historia de Jesús para el versículo 3 y 4. Son las mismas palabras. La práctica cristiana debe reflejar la de Jesús. Sintiendo lo mismo, ¿no? Hagan ustedes el mismo sentir como Cristo Jesús. Nada hagáis por vanagloria, toda cosa se rendirá. Toda rodilla se doblará, ¿no? Con humildad Jesucristo se humilló a sí mismo, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo, y Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, la dinámica todos estos son plurales, eso sí, ¿sí? Está hablando de la dinámica en la comunidad.
La dinámica de la comunidad debe encarnar la historia de Jesús. Somos desafiados por el texto a intentar tener esta misma mente, un mismo sentir, el de Cristo, un mismo amor. Le leía la NBI porque tiene ese concepto súper bonito de una misma alma, teniendo un alma unida. No hagan nada por ambición personal, por egoísmo, por vanidad o reconocimiento, por la ilusión de una falsa gloria, sino que todo para la gloria de Cristo. Por lo tanto, pueden ser humildes. Está lleno de ecos de la historia de Jesús, no sé si se da cuenta. Es esa, la historia de Jesús, la motivación para que no haya murmuración en la comunidad, para que no haya rencor, sino que haya perdón, entrega y amor. Para que haya unanimidad, que significa eso, un solo hombre, una misma alma. Debería estar terminando, pero necesito hacer este pequeño paréntesis. Porque necesitamos entender bien la unanimidad. Lamentablemente es un concepto que ha sido muy mal usado por la iglesia. Porque no es solo unidad con un fin en sí mismo. Porque puede haber unidad entre ladrones, por ejemplo, entre adúlteros, entre aquellos que cometen genocidio. Por ejemplo, los nazis tenían una tremenda unidad, matando judíos, gitanos y otros, latinos también. Había una gran mente corporativa unida, ¿no? Entonces no es la unidad un fin en sí mismo. La unidad cristiana permite el espacio para la diferencia. ¿Sí? Por eso es complejo el término de unanimidad, porque unanimidad hoy día se entiende como todos votamos lo mismo, por ejemplo. Eso es unanimidad, 100% de voto. No, pero para Pablo es un mismo propósito. Entonces, en la unidad cristiana puede haber desacuerdo en amor. En realidad es el desafío de la unidad cristiana, porque este loco piensa pura lecera, pero igual lo amo, ¿no? ¿Cómo dice eso? Ya, pero igual lo amo, ¿no? Hay espacio para la pluriformidad. Y Dios nos da dones para complementarnos, que son diversos. Nos da personalidades diferentes para apoyarse en el cuerpo. Esa es la imagen del cuerpo. Algunos son ojos, otros son manos, otros son pies. Para que nos complementemos y también para aprender a soportar al que es diferente a mí. Y así, diferentes como somos. Toda la ensalada que el Señor quiso preparar a nuestra iglesia va caminando juntas, remando juntas, para el mismo lado. De eso se trata la unanimidad. Es sobreponerse a las diferencias y llamar, a pesar de. Ese es el foco. Es poner a Cristo en el centro y vivir la historia de Jesús. Vivir vidas comunitarias que reflejan el Evangelio. Entonces, sintiendo lo mismo, sintiendo la misma cosa. ¿Cuál es esa misma cosa? La mente de Cristo. Entonces, el texto nos invita, y aquí se termina, para una vida comunitaria que refleja a Cristo. No se puede vivir el Evangelio solo de forma individual, si no se vive de forma comunitaria. No existe el llanero solitario en la iglesia. No, existe la iglesia. La historia de Jesús, el imitar a Jesús, se vive junto a otros, perteneciendo a la familia de la fe, creciendo en amor en la familia de la fe. Entendiendo que el Espíritu obra en nosotros, nos fortalece, pero aprendiendo también que el Espíritu Santo está obrando en el canalla que tengo al lado, ¿no? Incluso aprendiendo a ver a Cristo en el otro y su obra de perfección, de perfeccionamiento, de poquito, paso a paso. Incluso tomando al hermano, que tal vez le cuesta, y lo agarro del brazo y vamos caminando hacia Cristo, caminando juntos en una misma dirección. Y eso también produce todos los afectos y amores y emociones naturales y sentimientos que Pablo ha manifestado antes y tiene que seguir manifestando, ¿no? Eso es parte del fruto en la comunidad. Por supuesto, esto es imposible si Cristo no es el centro. Si no fijamos los ojos en la persona que es el centro de todo, si el centro de nuestra fe como comunidad no es Jesucristo, si toda nuestra comunidad no gira en torno a Él, no vamos a conseguir esta meta, ¿no? Unanimidad, un mismo sentir, un mismo amor. Entonces el llamado es que nuestra iglesia gire en torno a Él, ¿sí? No de nombre. En la vida en comunidad, en las cosas que hacemos. En priorizar lo que Jesús prioriza, ¿no? En su vocación, en su misión. Vayan ya a discípulos, sean mis testigos, en imitar su carácter.
Iba a ponerme a pregonar contra los evangélicos, pero no lo vamos a hacer. Somos desafiados a vivir a Jesucristo. Yo creo que en el grupo de vida vamos a hablar un poco sobre cómo la iglesia se ha perdido en esa unidad. Así que no se pierda el día miércoles, ¿sí? Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Somos desafiados a reflejar en nuestra comunidad el ejemplo de Jesucristo. Y mi pregunta final es entonces, ¿cómo tú puedes, como cristiano, trabajar en esta comunidad, en amor, para ayudar a que el versículo 2 y 3 y 4 sean más una realidad aquí, ¿no? Eso es lo que hace una comunidad, como hablábamos al principio. Eso es lo que hace una comunidad grande en los ojos de Dios. Eso es lo que hace una comunidad admirable. Eso es lo que hace una iglesia. Iglesia. ¿Sí? No la cantidad de gente, no los tremendos instrumentos, no las luces y las leceras que se le ocurran, porque al evangélico se le ocurren cada tontera. No, lo que hace una iglesia verdaderamente rica y maravillosa es porque refleja al maravilloso Señor que tenemos. Una comunidad que en su vida comunitaria sigue y imita a Jesucristo. Oremos, querido hermano. Señor nuestro, queremos darte gracias por tu palabra y gracias por la maravillosa obra de Jesucristo. Y te pido que tú renueves nuestra convicción de que eres el Señor sobre todo, y que sin importar lo que estamos viviendo o pasando, sin importar nuestras pruebas, renueva nuestras fuerzas, Señor, para confiar que tú eres el Señor. En medio de este mundo de dificultades y de idolatría, Señor, queremos entregarte nuestra vida. Queremos rendirnos, Señor. Doblar nuestras rodillas y que nuestra lengua confiese que tú eres el Señor. Pido tu obra de salvación en medio de los que escuchen este mensaje, Señor. Si alguno no te conoce y no se ha rendido a Jesucristo como Señor y Salvador, haz tu obra, te lo pido, Espíritu Santo. Y también te pido como iglesia que nos ayudes a tener la vocación de Jesucristo, a imitarle a Él en su entrega y que por lo tanto que su ejemplo de amor nos lleve a la unidad, así como Pablo nos desafía. A este mismo sentir, a este amor, a esta misma alma. Pedimos que tu Espíritu Santo haga esa poderosa obra aquí, para que nos levantemos, Señor, en medio de esta ciudad, como una luz. En un mundo donde toda la gente está peleada, dividida y preocupada de sus puros intereses egoístas, que nosotros seamos aquellos que pueden mirar el bienestar de otros, sin ningún otro interés más que mostrar el amor de Jesús. Ayúdanos, Señor, y transforma eso en una realidad en nuestras vidas. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús.